Buen y bendecido día, amadas hermanas. Y como estamos haciéndolo, estudiando la epístola de los Filipenses, me ha correspondido la porción del capítulo 1, desde el verso 12 al 30. Dice así la palabra del Señor. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo por amor, voy en el 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Como las hermanas expresaron en, en la Nubita y la Raquelita, primero que esta iglesia era una iglesia amada por Pablo, formada por él y, y edificada por él, porque estuvo un tiempo con ellos. Y era una iglesia muy amada, era una iglesia que el amor era recíproco, ¿cierto? Porque también ellos respondían con este amor a Pablo, ¿ya? Y, y esta carta es una carta, como ya han dicho las hermanas, es una carta de amor, una carta de gozo, una carta para infundir ánimo a los hermanos. Y entonces llegamos a esta porción, ¿cierto?
en que Pablo ya le ha expresado el amor que siente por ellos, en que Pablo ya les ha mostrado que ellos son amados, que son queridos, que él ora constantemente por ellos. Y comienza en el verso 12 diciendo, quiero que sepáis. El apóstol le quiere mostrar algo, le quiere enfatizar. Quiero que sepáis. Quiero que sepan. Quiero que conozcan la situación o las circunstancias en las que estoy. ¿Ya? Le dice, estas circunstancias que estoy viviendo, le dice el apóstol, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Le dice el apóstol, miren, hermanos, yo quiero que sepan que estas cosas, aunque ustedes a lo mejor las miran y las ven tan complicadas, tan difíciles, tan adversas, pero ¿saben qué, hermanos? Estas cosas que me han sucedido han redundado, dice, o sea, han crecido, han progresado, dice, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Miren, estas circunstancias que yo estoy viviendo han sido para que el Evangelio del Señor crezca, para que avance, para que haya un crecimiento en el Evangelio. Le está diciendo para que ellos no se aflijan, le está diciendo esta circunstancia adversa que yo estoy viviendo ha sido una bendición para el progreso del Evangelio. En el 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, hermanos, se han hecho presente estas circunstancias que yo estoy viviendo, se están haciendo presentes en el pretorio, en medio de la guardia del palacio. Y en todo, dice, y en todo lo demás, y a todos los demás, y a todos los demás. O sea, hermanos, no solamente he tenido la oportunidad de predicar a los guardias que se me ponen aquí, como decía Nubita, son guardias que estaban siendo cambiados. Yo creo que cada uno de esos guardias fue convertido y ya después ya no era un guardia, era un hermano que custodiaba a Pablo. Pero le dice, y a todos los demás. El Evangelio estaba creciendo. El Evangelio, a pesar de la situación de Pablo, de sus cadenas, el Evangelio estaba creciendo, avanzando. Todos estaban conociendo a nuestro Señor Jesucristo. Dice en el 14, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. ¿Saben los hermanos? Ahora dicen, mire, el hermano está viviendo esta situación, pero esta situación no le ha impedido, no lo ha frenado para predicar la palabra del Señor y para que el Evangelio sea conocido en todo lugar, en medio de los guardias y también en medio de todo lo demás. Ya dice, y por lo tanto los hermanos cobran ánimo, se atreven, ¿cierto? Se atreven, vencen el temor para hablar la palabra. Tienen confianza ahora para hablar porque saben que este evangelio va más allá de las circunstancias que se puedan vivir. Y dice, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Los hermanos estaban ya sin temor. En el 15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Había de todo, ¿ya? Algunos lo hacían por motivos equivocados, ¿ya? Con otras motivaciones distintas. Envidia, celos, ¿ya?
no sinceramente. O sea, ellos lo hacían con motivaciones ocultas, ¿ya? ¿Cuáles serían estas motivaciones ocultas? Competir, seguramente, competir. Dice contienda, competir, dice, por envidia y por celos y por competencia. Pero otros, estos otros, lo hacen de buena voluntad, ¿ya? Los unos anuncian a Cristo por contención. La palabra contención es una intriga deshonrosa. Los unos anuncian a Cristo por contención. Fíjese, una intriga deshonrosa, dice, usando cualquier medio para lograr adeptos. O sea, los hermanos usaban esta situación que estaba viviendo Pablo para ganar adeptos con temor, ya bajo temor. Dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, ¿ya? Pensando añadir aflicción a mis prisiones, ¿ya? Le añadían peso, le añadían legalismo, le añadían, le ponían de más a la situación de Pablo, ¿ya? Pero lo hacían para infundir el miedo y temor en las personas, ¿ya? Y para ganárselos, entre comillas, para que le siguieran a ellos, no a Cristo. Pero predicaban a Cristo, ¿ya? Pero los otros, dice el 17, por amor. Habían otros que estaban con la pasión ahí, habían conocido al Señor a través de lo que Pablo les hablaba, y amaban al Señor y predicaban al Señor con amor, y sabiendo, dice, que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pero saben, hermanos, le dice, no se preocupen, dice en el 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, sin embargo, hermano, no obstante, sin embargo, pero hermano, de todas maneras, por pretexto, dice, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. O sea, Cristo es magnificado. Y mientras Cristo sea magnificado y sea glorificado, yo me gozo, me voy a gozar, porque yo veo lo que Dios hará. Ellos pretenden seguramente hacer otras cosas, pero el Señor usará el Evangelio para hacer su buena voluntad sobre los que la reciben. Dice, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. O sea, no me preocupa, hermano, en realidad. Todo lo contrario, me trae gozo porque igual se predica a Cristo. Pero sé, dice en el 19, que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Hermano, les quiero decir que sus oraciones, su oración de intercesión por mí, dará el resultado, hermano, dará el resultado por vuestra oración y más la suministración, la provisión divina, más la provisión divina, dice, me va a proporcionar, me va a suministrar, todo esto resultará en mi liberación. Y después dice en el 19, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. El que espera en el Señor no será avergonzado. Eso dice Pablo, no seré avergonzado, antes bien con toda confianza, dice, como siempre, con toda confianza, como siempre,
conforme a mi anhelo y esperanza, con toda confianza, como siempre dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Hermanos, yo no seré avergonzado. Si tengo que morir, moriré por Cristo. Si tengo que vivir, viviré por Cristo. Porque para mí, dice, el vivir es Cristo, mi vida es Cristo, mi pasión es Cristo, mi sentido de vivir es Cristo, mi realización es Cristo y el morir es ganancia. Yo tengo una ventaja. Si muero, es por Cristo. Si vivo, es por Cristo. Tengo una ventaja frente a los demás, porque todo lo que me suceda, si lo vivo, lo viviré en Él. Y si muero, estaré con Él. Ganancia total, 100%. Pero el apóstol le muestra también su corazón. Esa es una declaración de fe, hermana. Si lo que yo vivo, lo viviré en el Señor. Y si el Señor permite que parta con Él, amén. Estaré con Él y lo agarraré y no lo soltaré. Dice, esta es una declaración. Para mí el vivir es Cristo. Él es todo. Él es mi todo y mi todo es Él. Ganancia, ventaja, ¿cierto? Él no tenía otra alternativa, hermana. Este era su opción, por decirlo así, su deseo. Pero en el 22 nos dice, mas si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Tengo una misión, hermana. Mi permanencia sobre este mundo, les dice, estoy complicado porque mi permanencia en este mundo es para que la obra avance, para predicar a Cristo, para que las iglesias se levanten. Estoy complicado. Me quisiera ir con el Señor porque eso es ganancia, es mucho mejor, muchísimo mejor, lo dice Él, ¿cierto? Deseo partir, dice, lo cual es muchísimo mejor. Pero por causa de la obra, dice, no tengo cómo escoger, dice. En el 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea, la verdad, las pongo en balanza y las dos son importantes. Las dos son maravillosas, las dos glorifican al Señor. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, hermanos. Yo sé que todavía necesitan de la palabra del Señor. Y confiado en esto, dice el 25, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia entre vosotros, para que ustedes se gocen y nos gocemos juntos, para que haya una comunión estrecha. Solamente, les dice en el verso 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Digno del Evangelio de Cristo. Vivir conforme al privilegio que hemos recibido. Vivir a la estatura de este llamado glorioso que es estar en Cristo, estar en el Evangelio de Cristo. Y les dice, anden dignamente, caminen dignamente, vivan conforme a ese privilegio, vivan conforme a esa honra, aunque yo esté presente o ausente, porque les dice aquí, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes, hermano. No importa si estoy o no estoy, pero que yo pueda oír que ustedes permanecen firmes en la fe, en un mismo espíritu, en un mismo sentir,
combatiendo, unánime, de un mismo parecer, de una misma voluntad, de un mismo sentir, en unidad, unánimes, ¿ya? Dice, combatiendo, unánimes por la fe del Evangelio, y en nada, dice el 28, intimidado por los que se oponen, sin temor. Dice, sin temor, no atemorizarse por los adversarios, ya, en nada intimidado por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Eso lo tienen que tener claro, hermano. Los que se van a oponer están en perdición. Entonces, hermano, no se ofusquen por eso, ni tengan miedo, ¿ya? Para perdición, más para vosotros es para salvación, y esto es de Dios. O sea, hermano, permanezcan a Él. Y en el 29, qué tremendo es este verso. Mire, el 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también padezcáis por Él. Se nos ha concedido, por medio de Cristo, se nos ha concedido, se nos ha dado, se nos ha adjudicado, se nos ha otorgado, se nos ha asignado un don, un privilegio, una honra. No solo que creamos, sino que también padezcamos por Él. ¿Y cuál sería este padecimiento por el Señor? En el Señor, que padezcáis por Él. La misma aflicción que tenía Pablo. Me quiero ir con el Señor, pero también tengo una misión que realizar. Teniendo, dice el 30, el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Hermanos, les va a suceder lo mismo. La pasión que nos mueve, la pasión que tenemos en el corazón nos va a llevar a eso, a tener el mismo conflicto. No sabemos si quedarnos o irnos con el Señor. El apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos, vivan en Cristo. Las aflicciones que yo estoy viviendo, hermano, han servido para que el Evangelio crezca. La aflicción que tú puedes vivir puede servir al propósito del Señor. Si tienes que padecer sobre esta tierra, si tienes que sufrir en esta tierra, que este sufrimiento glorifique al Señor y que puedas decir como Pablo, ha redundado para bien, ha redundado en crecimiento, he crecido yo, han crecido mi familia, han crecido mis hijos. Y sin temor, seguir adelante. No importa lo que suceda. Mire, el apóstol seguramente pensaba en todas las cosas que él había hecho. Sembró muchas iglesias, pero nunca se imaginó que este momento de ser detenido allí le permitiría escribir estas epístolas que podrían llegar y traspasar el tiempo y poder llegar hasta nosotros. A lo mejor él pensaba que lo mejor que había hecho eran sembrar las iglesias. Sin embargo, el estar detenido, el estar allí, ha redundado en el progreso del Evangelio, porque ha llegado el Evangelio a través de estas cartas hacia nosotros, hacia todo el mundo. Amadas hermanas, a veces miramos nuestras circunstancias y pensamos que las cosas son solamente malas, pero para aquel que está en Cristo
puedes decir como el apóstol: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que yo viva, que te glorifique, Señor. Donde ande, que te glorifique, Señor. Si siento algún dolor, si siento alguna pena, alguna aflicción, si estoy viviendo, Señor, úsalo. Úsalo para tu gloria. Úsalo para el crecimiento. Úsalo para que los hermanos se animen, para que no tengan temor, para que sigan adelante. Úsalo, Señor. Y podemos hacer esta declaración de fe, como lo hizo el apóstol. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él es mi todo y mi todo es Él. Amadas hermanas, a veces pensamos que solamente cuando estamos afligidos, que somos solamente nosotros. Hay muchos alrededor. Pero siempre oro de esta manera: que esa aflicción que tú puedas estar sufriendo glorifique a Dios. Que ese dolor que estás experimentando glorifique a Dios. Y que sirva para que muchos sean animados, para que no tengan temor, para que sigan adelante, para que continúen en la carrera. Amadas hermanas, el apóstol eso nos enseña en esta porción: a seguir adelante, a avanzar, a que lo que podamos vivir, lo vivamos en Él, lo vivamos en la dignidad del llamado, lo vivamos en la dignidad, en el honor que hemos recibido. Y recuerda que no solamente te han otorgado el que puedas creer en el Señor, sino también que puedas padecer por Él. Así que todo dolor, toda aflicción, llévala a las plantas del Señor, delante de tu cruz, Señor. Que esto, Señor, sirva y sea para tu gloria. Amén.